Francis. Horacio, en otro tema, ¿qué te pareció lo sucedido ayer en Sinaloa, donde hubo una acción con la Marina al frente? Quedaron 11 personas muertas, supuestamente miembros de grupos delictivos, 11 muertos, entre versiones diferentes de cómo se dieron ese enfrentamiento o no. Y por otra parte, la retención, hoy lo ha dicho el secretario García Harfuch, que la hija del Mayo Zambada no estuvo detenida, sino que fue custodiada y luego devuelta a sus familiares. Un episodio en el marco de una mayor actividad militar, policíaca, gubernamental contra los centros sustanciales de operación de los principales cárteles, en este caso el reducto o el área de dominio del Mayo Zambada, que nació justamente en esa zona. ¿Qué opinas, Horacio? Pues ya lo dijo tu entrevistada, la primera entrevistada que tuviste hoy en el programa, y concuerdo totalmente con ella, ¿no? La cuestión del lavado de dinero es donde tendrían que ir ya urgentemente. Sí, está muy bien que actúen en las células, que actúen en los lugares originarios de todas las células delictivas, y que finalmente, bueno, o sea, 11 muertos es mucho, digo, es una. Sí, y que bueno, esta señora, la hija de Zambada, no tenía ni órdenes de aprehensión aquí o ninguna investigación en Estados Unidos, no era requerida, por eso la dejaron en libertad. Bueno, se cree porque te lo dicen, porque lo dice Harfuch, porque finalmente ha sido un gran operativo en contra del crimen organizado, Harfuch, y lo ha demostrado ya, ¿no? Con lo del Mencho, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una gran confianza y un gran soporte a la popular, y no nada más popular, sino de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y de seguridad y de los gobernadores, etcétera, etcétera, hacia la labor que están haciendo, hasta la labor que está haciendo Harfuch. Sí, eso está bien, pero mientras no le den a la cuestión del dinero, a la cuestión del congelamiento de cuentas, y mientras haya jueces corruptísimos que son comprados, evidentemente, y que les dan amparos y que no puedan rastrear el dinero, no puedan congelar las cuentas, pues obviamente no va a pasar nada. No va a pasar nada, van a seguir teniendo el poder que tienen, porque el poder que tienen es a través del dinero que tienen, finalmente. O sea, es el dinero que les da el poder, y el poder que les da el dinero. Como todos los gobernantes corruptos, como todas las mafias, como los fabricantes de armas que están destruyendo el planeta actualmente, como todo, como las drogas, como el negocio de las drogas. Es el dinero que les da el poder que tienen, y el poder que les da el dinero el que hace que les den amparos y compren al mundo. Y mientras sigan comprando al mundo, vamos a estar inermes los ciudadanos del crimen organizado. La cuestión que el crimen organizado tenga sus cotos de poder y sus cotos de delincuencia y todo, sí, pero lo peligroso no es para nosotros los ciudadanos que no tenemos nada que ver con ellos, sino lo peligroso es para México, porque Estados Unidos está indiciando a México siempre, está jodiendo Trump a México y a Claudia Sheinbaum como presidenta, diciendo que el narco gobierna México, cuando en realidad el narco es el que gobierna Estados Unidos. El narco es el que mueve, y las mafias, no nada más el narco, las mafias de las armas, las mafias económicas, las mafias incluso de las tecnologías, todas las mafias, porque son finalmente grupos creados con un interés para poder saquear a los demás y para poder aprovecharse de otros o de las debilidades, ¿no? Como en caso de las drogas o de los farmacéuticos o de las tecnologías, etcétera, etcétera, y se aprovechan de la mayoría de la gente. Pero mientras esta gente tenga el poder del dinero que les da a comprar a la justicia, y que a la justicia se haga ciega y de la vista gorda en Estados Unidos y en México, pues no va a pasar nada, porque por mucho que esté García Luna en la cárcel, y por mucho que hayan detenido, que estén allá los chapos, etcétera, etcétera, pues no va a pasar nada mientras no acaben con la cuestión de veras con la cuestión de las drogas, porque finalmente no van a acabar con eso, porque no quieren acabar con eso. Si quisieran acabar con eso, harían lo que se hacía en Holanda o en Suiza en los años 90 o a principios del milenio. A ver, si es un problema de salud, todos ustedes son enfermos, se les va a dar un seguro con sus drogas, así su bolsita con sus drogas, para que se las vayamos dosificando, para que se las vayan dosificando ustedes, y todo va a quedar bajo control del Estado, y van a pagar impuestos quienes
fabriquen esas drogas, pero no les conviene porque se les cae el negocio, obviamente. Eso es un problema de salud pública y mientras no lo atiendan como problema de salud pública no va a pasar absolutamente nada. Y rápidamente, además, mis respetos a Silvio Rodríguez porque es una persona, un musicazo y aparte que es un musicazo, un gran poeta, es una de las personas que más hondo y mejor música han hecho en la historia de la música cubana, con Amaury Pérez también, obviamente, y Pablo Milanés, ¿no? Marcaron un hito y una época maravillosa, y que quiera tener el señor a su edad un fusil para poder combatir al enemigo estadounidense, verdaderamente me parece absolutamente heroico. Esos héroes eso sí me hacen, ¿no? Los que luchan con las artes marciales. Ese para mí, eso sí es un héroe, con una fuerza intelectual, pero también física, de querer agarrar un fusil y defender a su país. Ahí están mis héroes, Julio. Esos son. Sí. Bien, Horacio, bien. Gracias por esta reflexión, gracias por todo ello. Jairo Calixto, el chaca chaca del dinero, yo no sé, habrá resoluciones de los gobiernos de México, de Estados Unidos, listas, señalamientos, pero no hay demandas, no hay nada por lo cual actuar contra nadie. Y bueno, yo no sé, pero pareciera que con simplemente caminar por algunas calles de algunas ciudades importantes del país, pues ve uno tanto negocio con tanto dinero, como si los dueños no quisieran necesariamente ganar dinero con la clientela o la venta y el consumo, sino que son enormes cosas ahí y cambian luego, a los 6 meses cambian de rubro y cambian todo el mobiliario y luego otra vez, en fin, ¿qué hacer frente al chaca chaca? ¿Y qué piensas de lo que dice Horacio? Que finalmente pareciera que no se quiere combatir realmente el lavado del dinero, Jairo. Pues es que yo creo que hay una parte que, por supuesto, el sistema se sostiene en una medida por este dinero sucio que se va lavando, ¿no? De una u otra manera. O sea, mira, es muy fácil, lo veíamos, por ejemplo, pues aquí que tenemos cercano a Mítica, que lo puedes ver a cualquier lado, que ponen años y años con 3 lucecitas. Con 3 luces, digo, yo sé que está caro, pero perdón, o sea, ¿cómo es que no se renta, no se vende, no sé qué, ya más o menos, después de mucho tiempo, ya se empieza, ya dices, algo está pasando ahí raro. Y claro, vas, en muchos otros lados ves esta misma situación, ¿no? Negocios que van cambiando, que se van moviendo, ¿no? Que aparecen y desaparecen misteriosamente. Pero es que además el lavado de dinero requiere también de una complejidad en términos financieros, en términos económicos. Son gente muy inteligente que mueve el dinero de un otro lado. El clásico, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y cuando te das cuenta, desaparece. Se requiere de veras de un trabajo de Sherlock Holmes para ir a encontrar eso. Y también, por supuesto, de mucha voluntad política para ir desapareciendo estas cosas, esta manera de trabajar. Pero, por ejemplo, en ese sentido, yo pienso siempre en el cártel inmobiliario del PAN, ¿no? Que sería como que es el más evidente, ¿no? Ahí están los edificios, ahí están las cosas que ocurrieron, ahí está esa manera de especular con la vivienda, ¿no? Estas torres, de veras, donde escupe un panista en la delegación Benito Juárez, crece una torre derechueca en 10 minutos. Entonces, creo que también requiere, pues sí, a ver, eso está mal, pues es cuestión de entrarle y rifársela en ese sentido, porque sí es medio espeluznante ver estos series de negocios que además, pues por supuesto, se saltan los impuestos, no todos tienen el espíritu del tío Pinchi, o sea, de Salinas Pliego, no pagar impuestos, ¿no? Nos hacemos patos. Entonces sí, creo que también se requiere de muchas maneras de inteligencia financiera, ¿no? De buscarle, porque son súper listos, maldita sea. Esos cursos en el ITAM sí funcionan, Julio. Entonces, creo que había que tener esa voluntad política, había que tener un montón de especialistas en el atraco de cuello blanco, ¿no? Y también, yo no sé si, como nunca tomé clases de economía, ni nada de eso, ni de finanzas, porque no se me dieron las matemáticas, Julio, por eso estoy en este negocio. Entonces, pero no sé si sería importante en estas escuelas, y digo en el ITAM como muchas otras, no habría falta
una especie de materia o varias que tengan que ver con, pues, con la calidad moral del business art business, ¿no? Con que haya elementos que le den al estudiante, pues sí, o sea, está bien hacer lana, está bien hacer business, pero también tiene que haber una parte ética, ¿no? La ética económica no se da en las escuelas, y menos en los periódicos y en los medios financieros, donde vemos que les vale gorro, pero creo que sería importante. Esta aportación se la regalo a todas las escuelas de economía y de finanzas para que bien, ¿quién te da clases? Te da clases, pues todos los neoliberales, pues, de Salinas de Gortari. Fíjate nada más en la nómina de maestros. Y dices, no, pues con razón salen así, con razón quieren hacer business de cuello blanco, pues salen estos personas, pura gente, Pedro Aspe. O sea, ¿cuántos años dio clases Pedro Aspe? O toda esa bola de caterva de maleantes, muchos años, y por supuesto, ninguno le dio clases de ética a nadie, menos Pedro Aspe, que decía que la pobreza era un mito genial. Entonces, creo que también podríamos empezar por ahí, Julio, que las universidades se comprometan también a que haya pues unos cursitos de ética para estos personajes, muchos de ellos juniors tóxicos que están tomando clases para ver cómo atracan en el futuro. Imagínate nada más que Salinas Pliego, el tío Pincho, hubiera tomado clases de ética financiera y de cómo pagar impuestos. No te debe doler el codo, cosas así. Ay, no, muy bien. Todo un mundo, un soñar con un mundo así, imagínate que bueno, soñar no cuesta Julio, pero fíjate que yo lo vería es que es menos común de lo que parece, como dice Jairo, y eso sí es terrible. En una conversación con una amiga hace unos meses, de pronto llegó su hijo adolescente y la típica pregunta, ¿cómo vas en la escuela? No sé qué, la prepa, bla, bla. Y entonces algo contó de su clase de finanzas de la prepa, que la maestra les había enseñado cómo evadir impuestos, pues, ¿no? Entonces, lo cual generó un jajaja en ciertas personas de las que estaban ahí. En la clase, claro. Yo dije, oigan, ¿no nos tendría que asustar eso? ¿Dónde está el compromiso ética de la escuela, etcétera, etcétera? Y me vieron un poquito como, ¿estarás exagerando? Y caramba, Julio, a mí me parece que uno de los... ya después de ahí me seguí con toda una disertación sobre la construcción de la masculinidad y la construcción, o sea, y cómo el peligro de pronto de los adolescentes en esas edades es justamente la pérdida de la ética, es decir, porque la educación de la masculinidad de pronto es la ética no importa, tú consigues lo que quieres, porque eso es parte de ser hombre, es conseguir lo que quieres y no detenerte y ser un triunfador y etcétera, etcétera. Y la ética te la pones de corbata. Entonces, y ese es un peligro importante, como dice Jairo, pues, o sea, ¿cómo y la ética, ¿no? Y la decencia, ¿cómo le entramos a eso en la cosa educativa? Sí tendría que haber un pacto nacional de parte de las universidades públicas, privadas, etcétera, de la importancia de la ética. Es decir, eso no se hace porque está mal, porque es destructivo, porque pareciera que... Como que ya es una palabra en desuso y es algo que poco atractivo tiene en el torbellino de búsqueda de privilegios y de ansiedad material que vivimos, ¿no, Ana Francis? Por eso, justamente por eso habría que ponerla de moda otra vez, porque me parece que todos los que estamos aquí sabemos que una de las razones por las que dormimos tranquilo y no tiene precio dormir tranquilo es justamente porque en los momentos complicados te amarras a tu ética, te amarras a tus convicciones, pues, ¿no? Todo el mundo tenemos momentos complicados en donde en la feria de las vanidades te pasa por delante distintas tentaciones, por llamarlo de alguna manera. Pero pues si te agarras a tu ética, ¿no? Puedes solventar, pero si no tienes a dónde agarrarte, y luego fíjate que, por ejemplo, en mi experiencia como legisladora, había una legisladora de la oposición que me caía muy bien y que yo veía que su bandera, o sea, como que yo decía, bueno, ¿qué defiende esta mujer? Y no necesariamente tenía un amarre ético, pero mi sensación, porque es muy jovencilla, mi sensación era que nadie nunca le había enseñado, no sé si me explico, Julio,
sea, que nadie nunca le había dicho, a ver, hay unas cosas que están bien y otras cosas que no están bien, porque dañan, porque etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un montón de grises, la verdad, hay un montón de grises en el panorama y tienes que de pronto discernir y te equivocas y etcétera. Pero hay cosas que no están bien, hay cosas que no son decentes. Robar no está bien, matar no está bien, etcétera. Entonces yo veía con mucha atención, tuve 3 años para observar a esta mujer y de pronto decir, o sea, como que nadie nunca le arrimó un libro de ética, como que nadie nunca le explicó la importancia de construirte como un ser humano que defiende algo en lo que creas, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces sí, se ha perdido mucha esa educación. Yo recuerdo mis clases de civismo de la secundaria, que eran bastante importantes, y mis clases de ética de la preparatoria, en donde teníamos justamente discusiones morales, discusiones éticas, ¿no? Y eran muy interesantes. Me acuerdo que salíamos de la clase y luego nos quedábamos todos clavados así en el pasillo, mientras ya todo el mundo se iba a echar desmadre, y los que habíamos tomado la clase de ética nos quedábamos clavados con mi maestra Laura Fronjosa, fíjate, me acuerdo de su nombre. Pues es importante la ética, pues, ¿no? Pero sí habría que retomar su enseñanza. Creo que buena parte de la nueva escuela mexicana, pues justo tiene pues esa parte, pues, ¿no? Y te la encuentras mucho, ahora sí que como diría mi cabecita de algodón, pues te la encuentras mucho en el pueblo bueno, porque sí te la encuentras todo el tiempo, pues, ¿no? En la gente, en las comunidades, etcétera, en la gente. Sí. Claro. Sí está ahí, pues, ¿no? Nomás, y en la educación, aparte, y lo que sí, en la educación privada, yo sí haría un especial énfasis de dónde está, ¿no? A lo mejor estoy siendo muy prejuiciosa y me baso solamente en el caso del hijo de mi amiga, ¿no? Claro. Pero como que para mí fue una alarma así de, ok, este niño no necesariamente su peligro es las drogas, ¿no? Porque ves que siempre, cuando eres mamá y los adolescentes y no sé qué, dices, hijito, que no, le digo yo siempre a mi hijo, nada más no te inyectes nada debajo de un puente. Lo demás más o menos está permitido, pues, ¿no? Siempre te da mucha esa angustia. Pero me parece que uno de los grandes peligros, pues, es justamente el no saber distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, en un momento en que sí lo estás construyendo, eso también se aprende. Claro. Bien.